Okay. Muy bien, buenas tardes. Aunque no le parezca, hablo español. Gracias a un cariño de una chilena de los últimos 30 años. Yo estudié veterinaria en Chile, trabajé como veterinario con pequeños productores por unos años y como dijeron, ahora estoy trabajando para las Naciones Unidas, encargado de toda la zona de Europa Oriental, Asia Central, de producción y salud animal. Le voy a intentar dar un poco de enfoque diferente de lo que se presenta generalmente de la perspectiva de la industria. Estamos trabajando en la FAO con los pequeños agricultores, eso es nuestro enfoque. Entonces, le voy a dar una presentación muy breve sobre salud animal en la FAO, algo del comercio porcino, demanda y suministro, ¿no? Pero muy breve, el comercio internacional y cómo se propagan las enfermedades con el comercio legal y luego el comercio ilegal, y donde voy a hablar del otro sector porcino y por supuesto terminamos con unas conclusiones de toda la presentación. La FAO existe, como la mayoría de las organizaciones de las Naciones Unidas, desde 1945, 193 miembros, incluyendo la Unión Europea, y la sede principal está en Roma. Tenemos un mandato de, obviamente, mejorar la nutrición, como la Organización de la Alimentación y de la Agricultura, aumentar la productividad agrícola, elevar la calidad de vida en las poblaciones rurales y contribuir al crecimiento y economía global. En términos más ambiciosos, se puede decir que estamos para erradicar la hambruna en el mundo. Tenemos oficinas en todo el mundo, prácticamente en todo el mundo. Trabajamos particularmente con los países en vías de desarrollo. FAO Salud Animal es, a pesar que el ganado contribuye 40% a la economía de los países en un promedio, somos una unidad muy pequeña en la FAO y estamos trabajando particularmente en salud animal en todo lo que se refiere a cómo prepararse, prevenir, detectar tempranamente las enfermedades, cómo responder rápidamente a las enfermedades para evitar la propagación de las enfermedades y luego cómo recuperarse de una epidemia o de un brote epidémico. Y todo eso en el marco de una salud, donde esta foto presenta bastante bien cómo trabajamos con el medio ambiente, salud animal y salud humana juntos para sacar el máximo y coordinar entre los dos aspectos de la salud, lo que se llama una salud. Bueno, como ya hablaron, aquí se ve bastante bien cómo el crecimiento de la producción porcina en el mundo está destacada el crecimiento en Asia, eso hasta 2011, pero sabemos que sigue para adelante este sector, particularmente en Asia. Estamos todos frente a una globalización que una definición bastante formal es la creciente interconectividad entre personas y entre todos los continentes. Pero en realidad estamos moviendo hacia el mundo como unidad epidemiológica, una unidad epidemiológica. Y eso hace las cosas mucho más complejas, a pesar que podríamos decir que tiene que ser más simple una unidad, pero es mucho más complejo. El comercio internacional en general está
controlado con la Organización Mundial de la Salud Animal, OAI. El comercio formal es muy regulado en términos de cómo importación, exportación entre los países. Y el comercio de cerdos vivos tiene unas características que aquí menciono solo dos, que por ejemplo lechones van para faenamiento y altos estándares de saneamiento animal. Y eso protege bastante el comercio internacional en porcinos. Entonces se pregunta cómo... De hecho, hay una propagación de enfermedades en comercio formal, lo que se espera. Existen riesgos, pero por el hecho que hay unas regulaciones bastante altas, países exportadores tienen altos niveles sanitarios y lo mismo para importar. Pero a pesar de eso, la diarrea epidémica porcina es un ejemplo cómo, a pesar de todas las regulaciones del comercio formal, entró a Canadá y Estados Unidos, e incluso hubo unos brotes en América del Sur. Como ven aquí, la propagación de esas enfermedades en el comercio o de algún modo está por más que nada por el comercio ilegal, importación ilegal y por los viajeros que hoy día en menos de 24 horas pueden llegar de un punto de la Tierra al otro. Entonces, estos son los riesgos principales que a pesar de que existen regulaciones del comercio formal, existen esos riesgos en todo el mundo. En realidad podemos hablar hoy día de los nuevos supervectores, por supuesto los aviones y también los barcos. Y basta mirar la historia. ¿Se acabó? Ok. Y basta mirar la historia de la peste porcina africana, cómo salió de África la primera vez en 1960 a través de los aviones y los embutidos que llevaron los aviones para entender los riesgos. Se demoraron en la mayoría de Europa varias décadas para erradicar la enfermedad. Y eso se ve si se considera también el incremento del comercio internacional hoy en día. No es sorprendente que en el 2007 otra vez entró la enfermedad a Europa y desde entonces ya es una historia como llegó a la mayoría de los países de Europa Oriental y ahora está en Asia. Agregamos a eso el incremento de turismo internacional, el hecho que la clase media, por ejemplo, en China incrementa y tiene la capacidad de viajar en todo el mundo. Y miren las cifras que se espera para 2030, es un motivo para preocuparse y, por supuesto, la actual prevalencia de la enfermedad de la peste porcina africana solo muestra qué riesgos existen por turismo, por comercio, etcétera. Y eso que la enfermedad está endémica ya en África décadas y décadas y décadas. Y en China está solo expandiendo. Recién fue en Filipinas y en la semana pasada en Corea del Sur. Ya parece que está en Corea del Norte bastante tiempo. Entonces, ¿cuál es el problema? El sistema oficial tiene algunas debilidades y eso no es el mandato de la FAO, pero lo presenté por la importancia de eso. Pero la pregunta es si arreglamos esas debilidades, ¿podemos evitar la propagación de enfermedades? Yo no estoy seguro en eso. Porque existe el otro sector.
El otro sector que muchos de nosotros queremos olvidar porque nos preocupamos de las grandes productoras. Y en realidad la mayoría de los animales que existen esos pequeños productores o lo que se llaman el traspatio. Muchos están vinculados a cadena de mercado que es formal de algún modo. No están vinculadas, pero algunos están vinculados, pero logran entrar, pero la mayoría no están vinculados a eso. Ellos encuentran su manera para vender sus productos. Y lamentablemente es un buen indicador de pobreza y también de un entorno cultural. Como se explicó antes, en Asia la importancia del cerdo en la sobrevivencia de la familia en lugares pobres. Pero no hay ninguna interacción con servicios veterinarios. En la mayoría de los países que estamos trabajando, los servicios veterinarios no tienen la capacidad de atender los grandes, menos los pequeños. Y eso es lo que existe ahora la situación que existe ahora en China. Y no solo que las autoridades veterinarias no tienen acceso a esos lugares, sino también ellos mismos no practican medidas de prevención o de bioseguridad suficiente para prevenir las enfermedades. Menos hablar de vacunación, de reportar a los servicios veterinarios de enfermedades, etc. Muchas comunidades viven en países en Asia, por ejemplo, o en la Unión Soviética, realmente que la frontera es entre medio, y para ellos pasar de un lugar a otro es súper natural, y por supuesto con eso llevar los productos de cerdos, etc. Entonces, algo que es un movimiento que no se puede controlar prácticamente. Y cuando hablamos del comercio informal, del sector del traspatio, hay que recordar que no es solo local, no es algo que existe solo en el pueblo mismo, sino tiene capacidad de expandir por muchos kilómetros y diferentes zonas geográficas. Por el hecho que la gente hoy en día tiene la capacidad de viajar largas distancias. Y llevar con ellos productos tradicionales que ellos preparan en la casa, que también puede utilizar el resto como alimento para los cerdos locales. Entonces, estos productos muchas veces tradicionales alimentan a los cerdos y el resto se bota en el patio y tienen acceso a los jabalíes. Y es la manera clásica que los jabalíes se infectan y propagan la enfermedad a largas distancias. Es un sector muy variable. Digamos, hay gente que tiene un cerdo nomás y hay gente que tiene hasta 30, 40 hembras, incluso más, pero también variable en la manera que producen, por el hecho que es muy estacional. Hay gente que lo tiene solo para antes de las fiestas, y la mayoría de ellos incluso no es el ingreso principal, que es algo que lo tienen como un aumento del ingreso para seguridad alimenticia. Y lo más preocupante también en términos de salud pública es el faenamiento casero que existe. Y eso, por supuesto, no refiere a la peste porcina africana. Entonces, sí. Y aún así existen muchas incógnitas que no sabemos. La pregunta es ¿por qué es así? La prevención y control del traspatio es un desafío muy grande para nosotros, para los gobiernos, etc. Hay muy baja conciencia porque mucha gente no tiene el acceso a educación suficiente bueno para tener alta conciencia.
el cumplimiento es muy deficiente en términos de bioseguridad o de las exigencias de los servicios veterinarios. Y de hecho, los servicios veterinarios tienen el enfoque de stamping out, de eliminar los animales infectados, pero eso aparentemente no funciona. Entonces, eso genera baja confianza con las autoridades y, por supuesto, que ahí no reportan. Entonces, aquí realmente tenemos que entender mejor ese sector traspatio para poder para responder a ese desafío de la propagación de enfermedades. Hay muchas prácticas en ese sector que aquí nomino algunos, por falta de tiempo no las voy a ir por una, que realmente ayudan a que la enfermedad se propague. Aquí les doy unos ejemplos, lo que se ve en muchos países de Europa Oriental. La bioseguridad está muy baja. Tenemos recomendaciones como no alimentar los desechos, lo que se llama SWIL. Aquí menciono otras medidas de bioseguridad que son no necesariamente realistas, pero es lo que intentamos de lograr, pero en la mayoría de las veces no lo podemos lograr con lo de traspatio. Pero lo importante es no permitir el contacto con jabalíes, y eso es un desafío que estamos intentando de lograr en muchos lugares, particularmente últimamente en Serbia, donde se infectó recientemente. Otra vez, como por falta de tiempo no puedo pasar en mayor detalle sobre esas medidas de bioseguridad, pero creo que son bastante obvias para nosotros, pero para lo de traspatio con baja conciencia de educación es difícil de implementar. Entonces, para resumir, los sistemas de traspatio presentan altos desafíos para el control de las enfermedades. Hay mejor conocimiento de este sector, es crítico para mejorar la capacidad de prevención y control, y también es importante involucrar tanto los carniceros como los intermediarios, porque ellos ayudan a la propagación de la enfermedad. Muy brevemente, el enfoque de la FAO, en realidad lo que hacemos es conocer con quién estamos trabajando, con los pequeños agricultores, muchas veces simplemente a base del conocimiento, adaptar las medidas que estamos sugiriendo. Ponemos metas realizables, no algo que sabemos que le van a frustrar y lo van a dejar. Y evitando cambios críticos. Sabemos que es algo muy paulatino y hay que lograr eso paso a paso. Y, por supuesto, protegiendo primero los ingresos para que no lleguen a una situación de pobreza más que ya que lo están. Sostenibilidad no es una mala palabra y siempre estamos considerando eso en nuestros proyectos y actividades. Queremos realmente lograr mejor no erradicar la enfermedad, sino evitar la propagación de las enfermedades. Y intentamos de generar confianza entre los pequeños agricultores y los servicios veterinarios. Importante dar voz a los pequeños agricultores, porque los servicios veterinarios, el gobierno no se va a preocupar de eso. Y obviamente ayudarle a mejorar su producción y así quizás lograr sacarle de ese ciclo de pobreza. Bueno, ahora con las conclusiones que quería llegar, mi mensaje es no ignorar el sector de traspatio. Será aquí en España, que yo sé que es muy pequeño, o en otros lugares del mundo donde son responsables para la propagación de la enfermedad. No es fácil de trabajar con ellos, pero es importante, es crucial.
Y es muy importante entender los aspectos socioeconómicos del sector, porque sin eso no vamos a poder hablar de la misma altura, del mismo nivel que se requiere. Y el control de enfermedades, no solo de la peste porcina africana, es más allá del enfoque tradicional de los servicios veterinarios. Y eso hay que acordar siempre. Eso, muchas gracias. Disculpa que pasé tiempo, pero ya estoy aquí. Bueno, ahora Cristina.